Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de los temas, voy a explicarles dos temas muy importantes, ¿sí? Que corresponden a la sesión 2 o a la semana 2 de este ciclo Prepárate. Bien, uno de ellos es la configuración electrónica. Vamos a eh, aprender bastante sobre cómo hacer la configuración electrónica, ¿no? Cómo se hace la distribución de los electrones. Vamos a ver, por ejemplo, reglas, como el caso de la regla del serrucho, ¿no? Que se ha visto desde la época del colegio, ¿no? Entonces, como un breve repaso, porque en aula vamos a profundizar más, vamos a continuación a detallar algunos puntos importantes, ¿no? A modo de resumen. Bueno, el objetivo de este tema es explicar lo referente a la nube electrónica, describir los orbitales atómicos y números cuánticos, explicar los niveles y subniveles de energía, explicar el desarrollo de la configuración electrónica, hay excepciones, ¿sí? Y cómo hallar los electrones de valencia también como algo referencial, ¿no? Para hallar los electrones de valencia, los químicos se basaron en la configuración electrónica. Vamos, es un objetivo, digamos, secundario, ¿no? En este punto. Entonces, este tema, sobre todo, tenemos que tener en cuenta con qué fin, para conocer bien cómo se hace la configuración electrónica. Conociendo cómo se hace bien la configuración electrónica, podemos, ya tenemos una base para hacer el desarrollo de tabla periódica. Porque en el desarrollo de tabla periódica vamos a aplicar bastante configuración electrónica. Bien, ya en la clase el átomo habíamos visto que, va a la redundancia, el átomo consta de un núcleo y de la parte externa que es la nube electrónica, ¿no? Entonces la nube electrónica pues se refiere o es la capa que rodea el núcleo del átomo. Es aproximadamente 10.000 veces mayor que el núcleo. En esta área se centran pues o se encuentran, mejor dicho, los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo. Mediante un acrónimo, pues se le puede definir como región espacio energética de mayor probabilidad electrónica. Entonces, se habla de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Probabilidad, ¿no? Conociendo ya, por ejemplo, los subniveles, vamos a ver de que es la región más probable de encontrar un electrón. Ahora, este tema, ¿no? De los subniveles tiene que ver mucho con el tema de los modelos atómicos. Hay que recordar que, por ejemplo, Niels Bohr, ¿sí? Al proponer su modelo, pues él hace hincapié, ¿no? Al átomo de hidrógeno, perdón, ¿no? Y él también menciona sobre los orbitales que se encuentran alrededor del núcleo. Y bueno, la historia también hace hincapié cuando se estaban haciendo estudios, pues había un científico, ¿no? Químico investigador, Sommerfeld, mediante el uso de un equipo dentro del laboratorio químico, que fue en donde se observaba el espectro, ¿no? del átomo de hidrógeno. Al ver las líneas más resaltadas, que vendrían a ser los niveles, él encontró líneas más delgadas, ¿no? Que también se resaltaban. Entonces, empezaron a hacer estudios y junto con otros colegas, y este señor, Sommerfeld, ¿no? Determinó que el átomo, aparte de los niveles, pues contenía subniveles. Ya luego vinieron, apareció la mecánica cuántica, y fue ahí con prácticamente un modelo actual, con la ecuación de Schrödinger, fue al dar solución a su ecuación, se determinó pues los subniveles del átomo, ¿no? Que hoy en día, desde el colegio, bueno, nos han explicado, sí, pero es un tema bien amplio, ¿no? Es un tema bien amplio. Solo que yo les comento a grosso modo, ¿sí? Y fue a partir de esta ecuación cómo se determina, pues, los subniveles, ¿no?
que más adelante lo vamos a ver en la siguiente hoja. Ya acá están, ¿no? Estos son, perdón, los números cuánticos, ¿no? Los números cuánticos, perdón, números cuánticos. De la ecuación de Schrödinger, perdón, se dedujo los números cuánticos, ¿no? Los números cuánticos. Entonces, siendo los números, bueno, o mediante letras, N, L, M y S, ¿no? La letra N, o el número cuántico N, pues representa el tamaño de orbital, que vendría a ser las capas o niveles, ¿no? El número cuántico L vendría a ser el subnivel o capa del nivel y nos determina la forma del orbital. Luego viene el número magnético que nos indica el orbital o subcapa de un nivel, que vendría a ser la orientación, ¿no? En el espacio. Y al final, el número cuántico S, ¿no? Que vendría a ser el spin. ¿Correcto? Entonces, estos números cuánticos se dedujeron mediante la ecuación de Schrödinger. Fue así como surgen los números cuánticos, joven. Y con este número cuántico L, que nos indica la forma del orbital, se le conoce, ¿no? A los subniveles, ¿no? A los subniveles, que vendría a ser el S, P, D, F, ¿no? Que lo vamos a explicar también. O sea, prácticamente un gran aporte, ¿no? Prácticamente ya Schrödinger con la química moderna, se obtuvieron los números cuánticos y uno de ellos, pues, determina los subniveles, ¿no? La forma del átomo. Hay que recordar que estos estudios solo se hicieron para para el átomo de hidrógeno, es decir, para un átomo con un electrón. Imagínense cómo sería el modelo para 2 electrones. Realmente los químicos científicos han dejado un gran aporte en este campo de la química, lo cual pues nos permite estudiar, ¿no? Las propiedades de la materia, los cambios, inclusive hoy en día pues con la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, jóvenes, realmente este es un tema bien amplio, ¿no? Pero a nosotros nos interesa, digamos, la superficie de este tema, ¿no? La parte superficial, ¿correcto? Bueno, los niveles y subniveles de energía. Bueno, los niveles se caracterizan por el número cuántico n, y un subnivel se caracteriza por también el nivel de energía y el número cuántico L. En la configuración electrónica también se habla de energía relativa. Vamos a ver más adelante cómo se hace la distribución de la configuración. Y hay un orden. Ese orden tiene que ver mucho con la energía relativa. Entonces, cuando a menor energía relativa, el átomo es más estable y tiene menor energía. Pero si la energía relativa es alta, significa que no es estable y el átomo, por lo tanto, necesita energía o de repente, claro, necesita más energía para ingresar un electrón dentro de un orbital, ¿no? Conforme se va alejando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la teoría dice de que si la energía relativa es baja, el átomo más estable, ¿qué quiere decir? De que si yo tengo un núcleo y estoy en el nivel 1 o en la capa 1, entonces este electrón va a ser más fácil, ¿no? Que puede estar en esa capa, ya que el electrón al tener carga negativa y en el núcleo prácticamente hay una carga positiva, entonces va a haber mayor atracción, ¿no? Y como hay mayor atracción, ¿qué significa? De que yo voy a necesitar menos energía, ¿no? Para que se puedan ubicar los electrones o se puedan distribuir. Conforme me voy alejando, imagínate que mi capa 1 está llena, la 2, la 3 están llenas y estoy en la capa 5. Entonces, si estoy en la capa 5, a mi electrón le será más fácil o más difícil que llegue al núcleo. O la atracción.
entre el núcleo y ese electrón que está en la capa 5, ¿será más débil o más fuerte? ¿Mm? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, la atracción va a ser más débil. Por lo tanto, necesita más energía, ¿no? Si yo lo quiero acercar más al núcleo. Entonces, conforme se va alejando el electrón del núcleo, se necesita más energía, ¿no? Y conforme el electrón está cerca al núcleo, se necesita menos energía y el átomo pasa a ser estable. ¿Sí? Bueno, este tema no se preocupen, en aula les voy a explicar un ejemplo y también con el desdoblamiento, ¿sí?, de los orbitales para que puedan comprender mejor. Bueno, clásicamente los niveles se denotaban, ¿no?, por letras, K, L, M, N, O, P, Q, son 7 niveles, pero son más obviamente, pero hasta ahora la distribución se ha hecho hasta 7. Ya con la mecánica cuántica y la química moderna se utilizan hoy en día pues números, ¿no? Pero se puede trabajar con los dos. Igual en los subniveles, ¿no? Recuerda que el subnivel deriva del número cuántico L. Entonces acá tenemos, o se conocen 4, ¿no? S, P, D, F. Y numéricamente hablando es 0, 1, 2 y 3. Bueno, ahí prácticamente nos hace hincapié el número de orbitales, pero lo voy a explicar en la pizarra para que me entiendan mejor. Y tenemos la configuración electrónica. Entonces, acá jóvenes, yo me refería de que para hacer el principio de construcción, miren, hay un orden de 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. O de repente a veces ustedes en el colegio, o de repente si se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué ese orden? Entonces este orden es la energía relativa, o sea, se va llenando de menor a mayor energía. Entonces, como te dije, mientras más cerca, la energía relativa es menor. Por lo tanto, busca su estabilidad más rápido. Entonces, es más fácil llenar 1S. Entre el 2S y el 2P, el 2S es de menor energía. Les voy a explicar también por qué. ¿Sí? No se preocupe. Entonces, nosotros tenemos que conocer bien esta distribución. Conociendo bien esta distribución, prácticamente este tema lo vamos a dominar a la perfección. También se habla de una configuración electrónica abreviada. A veces cuando vas a hacer la configuración te va a quedar bien extensa, ¿correcto? Pero ¿cómo hago la abreviatura? Si tú, por ejemplo, tienes neón 10, al hacer la configuración te va a quedar acá 1S cuadrado, 2S, 1S elevado a la 2, 2S elevado a la 2, o 2S2, te va a quedar 2P6, ¿correcto? Entonces, si yo hago la configuración me va a quedar 1S2, 2S2 y 2P6. Pero yo hago la abreviatura, o sea, abrevio sabiendo de que el 1S2 corresponde al helio, entonces yo voy a colocar acá helio. Y de esa forma ya estoy abreviando. Imagínense para el argón 18. Tendría que colocar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Es una configuración bien amplia, ¿correcto? Entonces, para abreviar, como sé que la configuración del neón es 10, simplemente escribo entre corchetes la configuración del neón. Si te das cuenta, la abreviatura siempre es en base a los gases nobles: helio, neón, argón, criptón y xenón. Y así va a ser para el resto de elementos jóvenes, ¿no? La abreviatura, de acuerdo a Kernel, va a ser en función del gas noble anterior o más estable, ¿no? No, como te digo, simplemente es para abreviar, para no escribir toda la configuración. Pero con respecto a las nobles, no lo olviden. Bueno, luego acá nos habla un método práctico. Lo tienen en la diapositiva. No lo vamos a practicar en clase. ¿Sí? Vamos a hacer otro método que es mucho más rápido y es más sencillo, ¿correcto? Pero les voy a dejar en la diapositiva para que ustedes puedan leer. También lo tienen en su módulo, no se olviden. A modo extra, porque este tema pues no se va a profundizar, ya estos temas se ven en estudios
digamos ya de posgrado, ¿no? Más amplio, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan, al menos de que hay especies químicas, elementos químicos, ¿sí? De que van a buscar su estabilidad. Por ejemplo, mira, en el caso del cromo, su configuración es esta, pero siempre se habla de estabilidad. Entonces, la teoría manifiesta de que si el D tiene 5 orbitales, al menos para que sea estable, tiene que estar llena o semillena, ¿no? En este caso, si D tiene 5 orbitales, ojo, van a estar semillenos 4. Al menos para buscar que esté semilleno completamente, tiene que ver al menos 5 electrones. Entonces, ¿qué sucede? Que el orbital S, el electrón que se encuentra en el subnivel S, ¿sí? Va a asignar un electrón al siguiente al orbital D. Y de esa manera, pues el D queda semilleno, ¿no? Completo semilleno, me refiero. Y busca su estabilidad. ¿Correcto? En eso consiste la regla, la excepción, ¿no? De la regla del serrucho. ¿Correcto? Entonces, si necesitan informarse más de este tema, no se preocupen que les puedo pasar información. ¿Correcto? Pero este es un tema prácticamente secundario de lo que nosotros vamos a tratar ahora. ¿Sí? Pero bueno, si quieren o tienen alguna duda, quieren saber, conocer un poco más, me lo hacen saber, ¿no? Solo que he colocado en la diapositiva con el fin de que ustedes también conozcan de que hay elementos que no cumplen con la regla del serrucho, ¿correcto? Con respecto a la configuración electrónica, uno siempre busca que la configuración electrónica estable, ¿no? Por ejemplo, la configuración electrónica estable y la regla del octeto fue establecida por Gilbert Lewis y propone que los átomos de los elementos, cuando entran en interacción, o sea, reaccionan, tienen que alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano, debido a que estos son modelos de estabilidad química. Y se cumple que o tienden a adquirir 8 electrones en su último nivel. ¿Quién no cumple? El helio, ¿no? El helio es un átomo estable, pero no cumple con los 8 electrones, sino son 2, ya que termina en NS2. Bueno, de haber alguna duda antes de encontrarnos en clase, pues me escriben, o caso contrario, el día que tenemos clase, me hacen la pregunta durante la sesión. Ahora sí les voy a explicar acá, a grosso modo, sobre respecto a la configuración. A ver, mire, el tema de la configuración es que yo tengo, de acuerdo al número cuántico L, ¿sí? Acá me manifiesta de que es inicio con 0, con 1, con 2, con 3, etcétera, ¿no? Pero los más conocidos son estos, los cuales corresponden al orbital S, al P, al D, al F, ¿no? A este se le conoce char, principal, difuso y fundamental. ¿Correcto? Cada uno de estos tiene, pues, una forma, ¿no? El S, por ejemplo, es esférica, ¿correcto? El P, por ejemplo, es lobular, ¿no? El D es trigonal y el F es compleja, ¿no? Eso en clase les voy a explicar también mediante un diagrama, ¿sí? Pero ¿qué me interesa saber acá? De que estos subniveles, a mí me interesa para este ciclo Prepárate, que es un ciclo de repaso, el número de orbitales de cada subnivel, ¿no? Recuerda que esto me indica la forma, ¿correcto? El número de orbitales se calcula con la fórmula 2L más 1. Entonces yo tengo 2 por 0, 0 más 1, 1. Acá debe haber un orbital. Y el otro será 2 por 1, 2 más 1, 3 orbitales. Acá será 5 y acá será 7 orbitales. ¿Eso qué significa?
Si me dice que acá es un orbital, se representa de esa manera. Si me dice que este es 3, 3 orbitales. Si este es 5, 5. Y si este es 7, 7. Esto que me va a permitir saber cuántos electrones entran en cada subnivel. Entonces, hay principios, ¿no? En el caso de un orbital, pues, la teoría manifiesta de que el número máximo de electrones en cada orbital es 2. 2 electrones por cada orbital. Entonces, si acá tengo un orbital, entrará 2 electrones. Cada flechita en sentido opuesto me representa el número de electrones que viene a ser 2. Ahora, acá viene el principio también para completar cuando ya tengo más de un orbital, ¿no? Cuando tengo más de un orbital, el principio me dice que tengo que llenar en orden, ¿sí?, de menor a mayor. Es decir, si son 3 electrones, voy a empezar a llenar 1, 2, 3 orbitales. El número máximo, recuerda, de electrones que pueden entrar acá son 6, ¿no? Pero si vienen de esta forma, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá 5 será 10, ¿no? Si son 5 orbitales, recuerda que por cada orbital son 2 electrones, entonces acá será 10. Y se llena así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Acá serán 14 electrones. ¿Correcto? 14 electrones. Bien, hasta ahí, eso es lo que me interesa que sepan, ¿no?, en primer lugar. Uno. Ahora, ¿cómo hacemos la configuración? La configuración, jóvenes, por ejemplo, vamos a hacer la configuración a un elemento, por ejemplo, carbono 6, ¿correcto? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, si yo les digo que hagan la configuración al carbono 6, ustedes tendrán que hacer su diagrama o la distribución, ¿no? En letras o en números. Recuerden que primero van los 7 niveles: K, L, M, N, O, P y Q, ¿correcto? Ahí está, 2, 4, 6, 7. O pueden decir también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ustedes tienen un diagrama de la configuración donde se inicia con 1S, acá también es 1S, acá viene 1P, ¿correcto? Perdón, acá será 2, 2S, 2P, acá será 3S, 3P, 3D, etcétera, ¿no? Sigue la configuración. Ahora, el orden, recuerden, está también en el diagrama, el orden viene así, ¿correcto? Bien, acá será 4S. Entonces, si a mí me pide distribuir el carbono 6, como es un átomo neutro, y recuerden que acá es el número atómico, el número de protones, como es un neutro, entonces el número de protones va a ser igual al número de electrones. Entonces, ¿qué significa? De que yo voy a distribuir 6 electrones. Una vez que tengo esta configuración, empiezo a llenar, sabiendo cuántos electrones máximo puede entrar por cada subnivel. Entonces, yo sé que en el subnivel S pueden entrar máximo 2 electrones, entonces acá será 2. Luego sigue el 2S, coloco 2. Ahí ya tengo 4. Recuerda que el P, el número de electrones máximo que puede ingresar en P es 6. Pero a mí me piden hacer la distribución o la configuración del carbono 6. O sea, tengo que tener solo 6 electrones. Entonces, como ya tengo 4, acá simplemente, ¿cuánto me falta? 2. Simplemente escribiría el 2. Entonces, mi configuración sería 1S2, 2S2 y 2P2.
2. ¿Correcto? Esa sería mi configuración. Ahora, de repente yo te puedo preguntar cuántos orbitales llenos existen, cuántos electrones desapareados existen, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con orbitales llenos? Por ejemplo, si yo te preguntara, después de hacer la configuración, ¿cuántos orbitales llenos hay? Recuerda que el S, el subnivel S, el número máximo de electrones que pueden ingresar son 2. ¿Qué más tienes que saber del S? Que solo tiene un orbital. Entonces, si tiene un orbital y hay 2, significa de que acá tengo un orbital lleno ya. Acá, como es el mismo, será 2 orbitales llenos. Ahora acá en el 2p2. Recuerda que el p tiene 3 orbitales. Y si yo hago la distribución de 2 electrones, será de esa forma, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, en el p no tengo ningún orbital lleno. Entonces, simplemente los S son llenos. Entonces, si son 2 S, yo diré por acá, ¿no? Orbitales llenos, ¿sí? 2. ¿Correcto? Si yo te digo orbitales semillenos o desapareados, ¿cuántos son? Si te digo desapareados, ¿a qué se refiere desapareados semillenos? Que al menos va a tener un electrón en el orbital. Y acá podemos apreciar que en el P, ¿sí? Tengo 1 y 2 orbitales semillenos. Entonces acá será 2 semillenos. Y si te pregunto cuántos orbitales vacíos, este es el único que está vacío. Entonces será un orbital vacío. ¿Correcto? Entonces, si te puedes dar cuenta, pues básicamente los problemas, los ejercicios que vamos a ver en clase, prácticamente nos vamos a centrar en hacer la configuración, hacer preguntas como cuántos orbitales llenos, cuántos semillenos, entre otras preguntas, ¿no? Este es un ejercicio básico que espero al menos tengas una noción ya de cómo desarrollarlo, ¿correcto? Entonces, no es difícil, simplemente hay que practicar, ¿correcto? ¿Y por qué me he centrado en este ejemplo? Porque este ejemplo nos va a servir para hacer el siguiente video, que es de tabla periódica. Por eso es que nos vamos a centrar más acá. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo con respecto a la configuración electrónica, ¿no? En clase vamos a realizar la configuración electrónica, por ejemplo, a un catión, a un anión. Vamos a hacer problemas un poquito más de nivel, pero al menos con este ejemplo, lo que se trata es que ya tengas una noción de lo que vamos a hacer el día de clase y al menos en casa vayas practicando los ejercicios que están en tu módulo, ¿no? Y puedas resolver los que ya tú sean similares a este ejemplo, ¿no? Los que son un poco, los ejercicios un poquito que están más de nivel, lo vamos a desarrollar en clase, ¿correcto? Bien, eso sería todo con respecto a este tema, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribir. Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.